Ingeniero, colegas, te dan saludo del día, somos el grupo 2. En esta oportunidad vamos a presentar nuestro trabajo de investigación del curso de evaluación y comercialización de minas del tema evaluación financiera, control de calidad y comercialización en empresas mineras. Soy el alumno Angulo Nahuasco Yashiro Brando. Mi nombre es Anderson Andrés Cristóbal Condesa. Yo soy Benjamín Sebastián Cliche Vicencio. Yo soy Oscar Daniel Salvatierra Condor. Y yo soy Ángelo Jefferson Carrera Rodríguez. A continuación vamos a comenzar con la quiz. Buenos días, compañeros y docente. Mi nombre es Ángelo Jefferson Carrera Rodríguez. En esta oportunidad voy a explicar el tema de la gestión de activos y pasivos en el sector minero. Antes de comenzar, debemos entender que toda empresa minera necesita administrar correctamente sus recursos económicos para poder operar, invertir y gestionar utilidades. El primero son los activos, que representan todo lo que posee la empresa y que tiene un valor económico. Esto quiere decir que son los recursos que permiten desarrollar las operaciones mineras. El segundo son los pasivos, que estos representan todas las obligaciones o deudas que la empresa debe pagar a bancos, proveedores, trabajadores u otras instituciones. En minería, eh, estos conceptos son muy importantes porque una mina requiere inversiones muy grandes, se necesita equipos pesados, plantas concentradoras, carreteras, presas de relave, explosivos, combustible y muchos otros recursos que representan millones de dólares. Por eso, una buena gestión financiera permite mantener la producción, reducir riesgos y asegurar que la empresa sea rentable durante toda la vida útil de la mina. En esta presentación veremos cómo se clasifican los activos, analizaremos el caso real de Antamina y finalmente veremos algunos indicadores financieros que permiten evaluar la salud económica de una empresa minera. Bueno, ahora hablaremos de los activos circulantes, también llamados activos corrientes. Estos son todos aquellos bienes o recursos que la empresa puede convertir en dinero en un periodo menor a un año. Son fundamentales porque permiten mantener funcionando la operación diariamente. El primer activo es el efectivo y equivalente de efectivo. Aquí encontramos el dinero disponible en bancos o cajas de la empresa. Este dinero sirve para pagar salarios de los trabajadores, contratar empresas de servicio, comprar combustible, pagar energía eléctrica, explosivos y reactivos utilizados en la planta concentradora. En este caso, sin liquidez, la operación minera prácticamente se paraliza. El segundo activo son los inventarios de minería. Muchas veces el mineral extraído no se vende inmediatamente. Primero pasa por varias etapas, ¿no? Puede encontrarse almacenados en los stop lines, luego ingresar a la planta para convertirse en concentrado y finalmente esperar su embarque hacia el puerto. Todo ese mineral representa dinero para la empresa, aunque todavía no haya sido vendido. Después encontramos los materiales y repuestos. En minería, una pala hidráulica o un camión CAT 797 o una chancadora trabajan continuamente. Si una pieza importante falla y no existe un repuesto disponible, la producción puede detenerse completamente. Por eso las empresas mantienen grandes almacenes con repuestos críticos. Y finalmente tenemos las cuentas por cobrar. Estos representan el dinero que todavía no ha sido pagado por los compradores del concentrado. En minería, el valor final del concentrado depende del análisis del laboratorio, donde se determina cuánto cobre o zinc, plata u oro contiene el mineral. Después de ese análisis, recién se realiza el pago correspondiente. Ahora veremos los activos no corrientes o activos fijos. Estos son bienes que la empresa utilizará durante muchos años y no piensa vender en el corto plazo. Representan la mayor inversión dentro de una empresa minera. El primer grupo corresponde a propiedades,
planta y equipo, también conocidas como PPE. Aquí encontramos los camiones mineros, excavadoras, perforadoras, plantas concentradoras, molinos SAG, fajas transportadoras, talleres, oficinas y presas de relave. Todos estos activos permiten realizar la explotación y el procesamiento de mineral. El segundo grupo corresponde a los costos capitalizados por el strip. En minería a cielo abierto muchas veces primero se debe retirar una gran cantidad de roca estéril antes de llegar al mineral económico. Aunque este trabajo no produce ingresos inmediatos, representa una inversión porque permitirá explotar el mineral en el futuro. Por esta razón, este costo se registra como un activo. El tercer grupo corresponde a las concesiones y derechos mineros. Cuando una empresa obtiene una concesión, adquiere el derecho legal para explorar y explotar un yacimiento. Este derecho también tiene un valor económico. Sin embargo, conforme se extrae las reservas minerales, ese valor disminuye. Este proceso se conoce como amortización por unidades de producción. En otras palabras, mientras más mineral se extrae, menor será el valor contable restante. En esta diapositiva analizaremos un caso real que puede ser de Antamina durante el año 2023. Antamina es una de las minas más importantes del Perú, una de las mayores productoras de cobre y zinc del mundo. Su producción estuvo conformada aproximadamente por un 36% de zinc y un 15,8% de cobre, además de otros metales como de plata y molibdeno. Durante ese año ejecutó aproximadamente 411 millones de dólares en inversiones de capital, ya también conocidas como CAPEX. Estas inversiones se destinan principalmente a renovar equipos, ampliar instalaciones y mantener la capacidad productiva de la operación. Otro aspecto muy importante es que cerca del 78% de sus activos corresponden a activos no corrientes. En este caso se preguntarán, ¿por qué sucede esto? Porque una operación minera necesita enormes inversiones en infraestructura pesada, por ejemplo, plantas concentradoras, sistemas de chancado, fajas transportadoras, campamentos, presas de relave y maquinaria de gran capacidad. Eh, esto, Todo esto representa miles de millones de dólares. En cuanto al financiamiento, Antamina presenta un bajo nivel de endeudamiento externo. Esto significa que no depende mucho de los préstamos bancarios. Gran parte de sus inversiones se financian mediante las utilidades generadas por la propia empresa y por el respaldo económico de la compañía que conforma el consorcio propietario. Esto refleja una empresa con una estructura financiera bastante sólida. Finalmente, veremos los principales ratios financieros. Los ratios son indicadores matemáticos que permiten evaluar la situación económica de una empresa. El primer grupo corresponde a los ratios de liquidez. El más conocido es la liquidez general, que se calcula dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Este indicador muestra si la empresa tiene suficiente dinero y recursos para pagar sus obligaciones de corto plazo. Mientras mayor sea el resultado, mejor será la capacidad de pago. Luego tenemos la prueba ácida. Es similar a la liquidez general, pero excluye los inventarios. Ahora se preguntarán por qué. Porque vender un inventario puede tomar tiempo. Este indicador evalúa únicamente los recursos que pueden convertirse rápidamente en efectivo. En el segundo grupo corresponde a los ratios de endeudamiento. Aquí encontramos el grado de endeudamiento que compara el total de deudas con el total de activos. Este indicador permite conocer qué porcentaje de los activos fue
financiado mediante préstamos. También está la relación deuda sobre patrimonio. Eh, este ratio muestra cuánto depende la empresa del financiamiento de terceros frente al dinero aportado por sus propios accionistas. Finalmente, tenemos los ratios de eficiencia. Uno de ellos es el periodo promedio de cobro, que indica cuántos días tarda la empresa en recibir el pago de sus ventas. Mientras menor sea este tiempo, mejor será su flujo de caja. También encontramos los indicadores ROA y ROE. El ROA o retorno sobre activo mide qué tan eficiente es la empresa utilizando todos sus activos para generar utilidades, mientras que el ROE o retorno sobre patrimonio muestra la rentabilidad obtenida por los accionistas respecto al capital que ha invertido. En conclusión, estos indicadores permiten conocer si una empresa minera es rentable, eficiente, tiene suficiente liquidez y mantiene un nivel adecuado de endeudamiento. Buenos días, compañeros y docente. Mi nombre es Ángelo Jefferson Carrera Rodríguez. En esta oportunidad voy a explicar el tema de la gestión de activos y pasivos en el sector minero. Antes de comenzar, debemos entender que toda empresa minera necesita administrar correctamente sus recursos económicos para poder operar, invertir y gestionar utilidades. El primero son los activos, que representan todo lo que posee la empresa y que tiene un valor económico. Esto quiere decir que son los recursos que permiten desarrollar las operaciones mineras. El segundo son los pasivos, que estos representan todas las obligaciones o deudas que la empresa debe pagar a bancos, proveedores, trabajadores u otras instituciones. En minería, eh, estos conceptos son muy importantes porque una mina requiere inversiones muy grandes. Se necesita equipos pesados, plantas concentradoras, carreteras, presas de relave, explosivos, combustible y muchos otros recursos que representan millones de dólares. Por eso, una buena gestión financiera permite mantener la producción, reducir riesgos y asegurar que la empresa sea rentable durante toda la vida útil de la mina. En esta presentación veremos cómo se clasifican los activos, analizaremos el caso real de Antamina y finalmente veremos algunos indicadores financieros que permiten evaluar la salud económica de una empresa minera. Bueno, ahora hablaremos de los activos circulantes, también llamados activos corrientes. Estos son todos aquellos bienes o recursos que la empresa puede convertir en dinero en un periodo menor a un año. Son fundamentales porque permiten mantener funcionando la operación diariamente. El primer activo es el efectivo y equivalente de efectivo. Aquí encontramos el dinero disponible en bancos o cajas de la empresa. Este dinero sirve para pagar salarios de los trabajadores, contratar empresas de servicio, comprar combustible, pagar energía eléctrica, explosivos y reactivos utilizados en la planta concentradora. En este caso, sin liquidez, la operación minera prácticamente se paraliza. El segundo activo son los inventarios de minería. Muchas veces el mineral extraído no se vende inmediatamente. Primero pasa por varias etapas, ¿no? Puede encontrarse almacenados en los stop lines, luego ingresar a la planta para convertirse en concentrado y finalmente esperar su embarque hacia el puerto. Todo ese mineral representa dinero para la empresa, aunque todavía no haya sido vendido. Después encontramos los materiales y repuestos. En minería, una pala hidráulica o un camión CAT 797 o una chancadora trabajan continuamente. Si una pieza importante falla y no existe un repuesto disponible, la producción puede detenerse completamente. Por eso las empresas mantienen grandes almacenes con repuestos críticos. Y finalmente tenemos las cuentas por cobrar.
Estos representan el dinero que todavía no ha sido pagado por los compradores del concentrado. En minería, el valor final del concentrado depende del análisis de laboratorio, donde se determina cuánto cobre o zinc, plata u oro contiene el mineral. Después de ese análisis, recién se realiza el pago correspondiente. Ahora veremos los activos no corrientes o activos fijos. Estos son bienes que la empresa utilizará durante muchos años y no piensa vender en el corto plazo. Representan la mayor inversión dentro de una empresa minera. El primer grupo corresponde a propiedades, planta y equipo, también conocidas como PPE. Aquí encontramos los camiones mineros, excavadoras, perforadoras, plantas concentradoras, molinos ZANG, fajas transportadoras, talleres, oficinas y presas de relave. Todos estos activos permiten realizar la explotación y el procesamiento de mineral. El segundo grupo corresponde a los costos capitalizados por el strip. En minería a cielo abierto, muchas veces primero se debe retirar una gran cantidad de roca estéril antes de llegar al mineral económico. Aunque este trabajo no produce ingresos inmediatos, representa una inversión porque permitirá explotar el mineral en el futuro. Por esta razón, este costo se registra como un activo. El tercer grupo corresponde a las concesiones y derechos mineros. Cuando una empresa obtiene una concesión, adquiere el derecho legal para explorar y explotar un yacimiento. Este derecho también tiene un valor económico. Sin embargo, conforme se extrae las reservas minerales, ese valor disminuye. Este proceso se conoce como amortización por unidades de producción. En otras palabras, mientras más mineral se extrae, menor será el valor contable restante. En esta diapositiva analizaremos un caso real que viene a ser de Antamina durante el año 2023. Antamina es una de las minas más importantes del Perú, una de las mayores productoras de cobre y zinc del mundo. Su producción estuvo conformada aproximadamente por un 36% de zinc y un 15.8% de cobre, además de otros metales como de plata y molibdeno. Durante ese año ejecutó aproximadamente 411 millones de dólares en inversiones de capital, ya también conocidas como CAPEX. Estas inversiones se destinan principalmente a renovar equipos, ampliar instalaciones y mantener la capacidad productiva de la operación. Otro aspecto muy importante es que cerca del 78% de sus activos corresponden a activos no corrientes. En este caso se preguntarán, ¿por qué sucede esto? Porque una operación minera necesita enormes inversiones en infraestructura pesada, por ejemplo, plantas concentradoras, sistemas de chancado, fajas transportadoras, campamentos, presas de relave y maquinaria de gran capacidad. Eh, esto, Todo esto representa miles de millones de dólares. En cuanto al financiamiento, Antamina presenta un bajo nivel de endeudamiento externo. Esto significa que no depende mucho de los préstamos bancarios. Gran parte de sus inversiones se financian mediante las utilidades generadas por la propia empresa y por el respaldo económico de la compañía que conforma el consorcio propietario. Esto refleja una empresa con una estructura financiera bastante sólida. Finalmente, veremos los principales ratios financieros. Los ratios son indicadores matemáticos que permiten evaluar la situación económica de una empresa. El primer grupo corresponde a los ratios de liquidez. El más conocido es la liquidez general, que se calcula dividiendo el activo corriente entre el pasivo corriente. Este indicador muestra si la empresa tiene suficiente dinero
y recursos para pagar sus obligaciones de corto plazo. Mientras mayor sea el resultado, mejor será la capacidad de pago. Luego tenemos la prueba ácida. Es similar a la liquidez general, pero excluye los inventarios. Ahora se preguntarán por qué. Porque vender un inventario puede tomar tiempo. Este indicador evalúa únicamente los recursos que pueden convertirse rápidamente en efectivo. En el segundo grupo corresponde a los ratios de endeudamiento. Aquí encontramos el grado de endeudamiento que compara el total de deudas con el total de activos. Este indicador permite conocer qué porcentaje de los activos fue financiado mediante préstamos. También está la relación deuda sobre patrimonio. Eh, este ratio muestra cuánto depende la empresa del financiamiento de terceros frente al dinero aportado por sus propios accionistas. Finalmente, tenemos los ratios de eficiencia. Uno de ellos es el periodo promedio de cobro, que indica cuántos días tarda la empresa en recibir el pago de sus ventas. Mientras menor sea este tiempo, mejor será su flujo de caja. También encontramos los indicadores ROA y ROE. El ROA o retorno sobre activo mide qué tan eficiente es la empresa utilizando todos sus activos para generar utilidades, mientras que el ROE o retorno sobre patrimonio muestra la rentabilidad obtenida por los accionistas respecto al capital que ha invertido. En conclusión, estos indicadores permiten conocer si una empresa minera es rentable, eficiente, tiene suficiente liquidez y mantiene un nivel adecuado de endeudamiento. Buenos días, maestro. Buenos días, compañeros. En esta oportunidad le voy a hablar sobre la economía de empresas mineras, costos y depreciación. Bueno, en esta primera parte veremos cómo se estructura económicamente una empresa minera. Para que un proyecto sea rentable no solo es importante cuánto mineral produce, sino también cuánto dinero se invierte y cuánto cuesta mantener la operación durante su vida útil. Dentro de estos costos existen dos conceptos fundamentales, ¿no? Que son el CAPEX y el OPEX. Como podemos ver, el CAPEX, que es Capital Expenditure o gastos de capital, representa todas las inversiones iniciales que realiza una empresa antes de empezar a producir. Estos son gastos destinados a adquirir activos que tendrán una vida útil prolongada, como infraestructura, maquinaria o equipos. Y en minería el CAPEX se divide principalmente en dos etapas, que es que la primera corresponde a la exploración, donde se invierte en estudios geológicos, perforaciones, modelamiento, yacimiento y demás trabajos necesarios para conocer el potencial del depósito mineral. Y la segunda, que serían los gastos operativos, ¿no? Que es el desarrollo y construcción, donde se prepara físicamente la mina. Aquí se construyen rampas, plantas de procesamiento, talleres, presas de relave y otras instalaciones indispensables para iniciar la producción. Como un caso práctico, tenemos que el ejemplo, ¿no?, de la mina del proyecto Iqueyabeco en Moquegua, donde se realizan inversiones de varios miles de millones de dólares para construir toda la infraestructura antes de iniciar las operaciones. Esto demuestra que un proyecto minero requiere una inversión muy importante, incluso antes de generar ingresos. Y bueno, en el OPEX, que podemos definir lo que es que una vez que la mina entra en funcionamiento, estos aparecen los gastos operativos, que son conocidos como OPEX. Estos corresponden a los gastos diarios necesarios para mantener la producción. Y dentro del OPEX encontramos tres grupos o tres temas. Primero están los costos de minería, que son como el que entran, ¿no?, el combustible, explosivos, profesión y mano de obra. Y después vienen los costos de procesamiento, donde se incluyen la energía eléctrica, reactivos químicos, agua industrial, los insumos utilizados para obtener el concentrado. Y finalmente, los costos de mantenimiento, que permiten conservar los equipos en buenas condiciones mediante repuestos, lubricantes y servicios especializados. En conclusión a todo este tema, podemos decir que el CAPEX representa la inversión para construir la mina y que el OPEX corresponde al costo de operarla diariamente. Entonces, ambos deben administrarse correctamente para asegurar la rentabilidad del proyecto.
Bueno, continuando con la depreciación, línea recta y unidades de producción, este, podemos ver que con el tiempo los equipos y la infraestructura minera pierden valor debido al uso y al desgaste. Entonces la depreciación permite distribuir ese costo útil durante la vida de los activos, ¿no? En lugar de reconocerlo todo de una sola vez. Acá tenemos dos métodos, ¿no? El método de línea recta y el método de unidades de producción. Como podemos ver en el método de línea recta, el valor del activo se reduce en la misma cantidad cada año, sin importar cuándo se utiliza. Entonces, como ejemplo, podemos decir que si una excavadora tiene una vida útil, podemos darle de, no sé, de 20 años, cada año se registra exactamente el mismo monto de depreciación. Entonces, este método es sencillo y fácil de aplicar. Como acá podemos tener la fórmula, ¿no?, de depreciación anual, que es el costo del activo menos el valor residual entre la vida útil de años. Y en su gráfico, ¿no?, que podemos ver que se mantiene siempre, ¿no? La depreciación no es que aumenta o baja. Y en el método de unidad de producción, es el segundo método, ¿no?, que es el costo de unidad de producción. Y que en este caso la depreciación depende directamente del nivel de producción de la mina. Si un año se extrae más mineral, la depreciación será mayor. Si la producción disminuye, también disminuirá el gasto por depreciación. Por eso este método suele representar que mejor la realidad de la industria minera, ya que la relaciona el desgaste de los equipos con su uso efectivo. Acá podemos ver, ¿no?, cómo aumenta, digamos, en el segundo año y de ahí va bajando. Y cómo la fórmula es, ¿no?, que es el costo del activo menos el valor residual por unidades producidas del año entre unidades totales estimadas. Y como un ejemplo tenemos, ¿no?, que la compañía minera Cerro Verde, que está en Arequipa, usa este método porque refleja de manera más precisa el consumo de los activos conforme avanza la explotación del yacimiento. Y bueno, como importancia para la evaluación de minas de este tema, es que también influye en la evaluación económica de un proyecto. Como cuando una empresa logra optimizar sus inversiones iniciales, controlar sus costos operativos y aplicar una política adecuada de depreciación, mejora su flujo de caja, aumenta el valor económico de la mina, y todo esto tiene un impacto directo en indicadores financieros como el valor presente neto, que es uno de los principales criterios para decidir em, si un proyecto es rentable. Entonces podemos decir que una buena gestión del CAPEX y del OPEX y de la depreciación permite que una operación minera genere mayores beneficios durante toda su vida útil. Bueno, continuando, ¿no? Costos de depreciación e indicadores claves en la economía de empresas mineras. Bueno, en esta última diapositiva de este tema, veremos algunos indicadores financieros que utilizados para medir la eficiencia económica de una empresa y otros conceptos importantes que influyen en la evaluación de proyectos. Indicadores internacionales de costos. Uno de los más utilizados en este tema es el cash out o costo de caja. Este mide únicamente los costos directos relacionados con la producción de mineral, como la extracción, el procesamiento y el transporte. No, tiene presente el OPEX neto del minado, el procesamiento, el mantenimiento, el transporte y refinación y los créditos de subproductos. Sin embargo, actualmente muchas empresas utilizan el indicador AISC, que es All-in Sustaining Cost, que es el costo sostenible todo incluido, que es más completo, a diferencia del cash out, porque más incorpora gastos administrativos, inversiones de sostenimiento y costos asociados al cierre de la mina. Por eso el AIS permite comparar de manera más realista la competitividad entre diferentes operaciones mineras. Como siguiente punto es la clasificación avanzada y la dinámica del CAPEX. Bueno, el CAPEX se clasifica según el objeto de la inversión, ¿no? Entonces, el CAPEX, en el caso del sostenimiento, o CAPEX de sostenimiento, se destina a mantener la capacidad de producción existente mediante el reemplazo de equipos o mejoras operativas, ¿no? Que puede ser la reposición de la flota de los camiones CAT, Komatsu,
optimización en celdas de flotación, expansión y depósitos de montes y relaveras. Por su otra parte, el CAPEX de crecimiento o expansión son inversiones orientadas a aumentar la capacidad instalada de tratamiento o a extender significativamente la vida útil de la mina mediante nuevos cuerpos mineralizados. En ejemplo, tenemos la mina, ¿no?, de Chinalco, bueno, la minera de Chinalco, que es unidad Toromocho que está ubicada en Junín, donde las inversiones permiten aumentar significativamente la capacidad de procesamiento. Ahora, como siguiente punto, en la amortización de activos intangibles. Bueno, tenemos que no todas las inversiones corresponden a activos físicos, también existen activos intangibles, que son como los derechos de concesión minera o los gastos de exploración. Estos no se deprecian, sino que se amortizan, sirviendo su costo durante el tiempo que se generan beneficios para la empresa. ¿No? El otro siguiente punto es el escudo fiscal, que es el tax shield. Y podemos decir que la depreciación y la amortización también generan un beneficio tributario, conocido como el escudo fiscal. Como estos gastos reducen la utilidad contable, la empresa paga menos impuestos, lo que genera su flujo de caja y facilita la recuperación de la inversión realizada. Y como último punto es el costo de cierre y poscierre de mina, donde finalmente toda empresa minera debe considerar desde el inicio de los costos de cierre de mina. Estos incluyen el desmontaje de las instalaciones, la rehabilitación del ambiental, el tratamiento del agua y el monitoreo posterior al cierre. En el Perú, la legislación exige que las empresas presenten un plan de cierre de minas y garanticen sus recursos económicos necesarios para ejecutarlo, con el objetivo de evitar impactos ambientales una vez finalizadas las operaciones. Entonces, como un resumen a todo esto, podemos decir que la economía de una empresa minera no depende básicamente de producir más mineral, sino de administrar correctamente las inversiones, controlar los costos operativos, aplicar adecuadamente la depreciación y la amortización, y aprovechar los beneficios fiscales y a planificar responsablemente el cierre de la mina. Todos estos elementos juntos nos permiten determinar la verdadera rentabilidad y sostenimiento de un proyecto minero. Buenos días, tardes, ingeniero, colegas. Mi nombre es Oscar Daniel Salvatierra Cóndor y hoy les expondré un tema crucial para la toma de decisiones en la compra de un nuevo equipo de maquinaria minera en ingeniería de minas, que es el tema de valor de reposición, costo de oportunidad y valor de salvataje. Primeramente, quisiera decirles, aunque suena puramente contable este tema, en realidad es uno de los pilares silenciosos de la toma de decisiones en cualquier operación minera, la manera en que valoramos nuestros activos a lo largo del tiempo. Vamos a hablar de tres conceptos: el valor de reposición, el costo de oportunidad y el valor de salvataje, que lejos de ser ideas abstractas de un curso de economía, son herramientas que un ingeniero de mina termina usando de forma casi cotidiana, cuando decide si vale la pena reparar una vez más un equipo o comprar uno nuevo, cuando tiene que justificar la tasa con la que se evalúa un proyecto o cuando planifica años antes de que ocurra el cierre de una mina. Primeramente, quisiera plantearles una pregunta sencilla. ¿Alguna vez se han preguntado por qué una empresa minera no puede simplemente mirar el valor que tiene un equipo en su contabilidad y tomar decisiones basándose en ese número? La respuesta fácil y corta sería que ese valor contable cuenta con una historia del pasado, mientras que las decisiones de inversión, ya sea comprar, vender, asegurar y cerrar, siempre se toman pensando en el presente y en el futuro. Ahí es exactamente donde entran estos tres conceptos. Toda operación minera, sin excepción, enfrentan de manera recurrente decisiones sobre el reemplazo de su flota de equipos, sobre qué tasa de descuento aplicar a sus proyectos y sobre cómo planificar económicamente el cierre de sus operaciones. Estos tres conceptos son transversales, aparecen en la gestión de flotas, en el planeamiento de mina
y en la evaluación de proyectos en general. Por eso, en esta exposición voy a desarrollar el marco conceptual de cada uno y después lo voy a poner a trabajar juntos en un caso práctico real de costeo de maquinaria pesada con cifras y fórmulas concretas. Como primer bloque tenemos el valor de reposición. Cuando hablamos del valor de reposición, nos referimos a algo muy concreto. ¿Cuánto costaría hoy en el mercado actual comprar un equipo nuevo que tenga la misma capacidad y las mismas prestaciones que el equipo que estamos evaluando? No estamos hablando de lo que pagamos por ese equipo hace 5 u 8 años, sino de lo que nos costaría reemplazarlo en este preciso momento. Detrás de esta definición hay un principio económico que vale la pena que se queden con esa idea, que es el principio de sustitución. Este principio nos dice en esencia que ningún comprador que actúe de manera racional pagaría un equipo usado más de lo que costaría adquirir un equipo sustituido equivalente en el mercado. Es el fundamento sobre el que se apoya toda la tasación por el método de costos. Ahora, aquí viene un punto que suele generar confusión o conflictos y que quiero dejar muy en claro para futuras explicaciones, que es el valor de reposición. No es lo mismo que el valor en libros. El valor en libros es simplemente un número contable, el costo histórico de compra, menos la depreciación acumulada según las reglas contables. En cambio, el valor de reposición casi siempre resulta ser más alto que ese valor en libros, y esto ocurre por varias razones, como por ejemplo la inflación de los precios de maquinaria, el efecto de tipo de cambio, porque como todos sabemos, prácticamente todo el equipo pesado que usamos en minería se cotiza en dólares, y la actualización tecnológica que traen los equipos nuevos, que muchas veces vienen con sistemas de telemetría, automatización y mayor eficiencia de combustible. Dentro de este concepto conviene distinguir dos variantes. La primera es el valor de reposición a nuevo, que es simplemente el costo de comprar o reproducir el activo en condición de nuevo, sin ningún tipo de descuento por uso. La segunda es el valor de reposición depreciado, que resulta de tomar ese valor a nuevo y restarle su depreciación física y funcional que el equipo ha acumulado con el uso, de manera que refleje su verdadero estado de desgaste. Para estimar el valor a nuevo, en la práctica se recurren normalmente a tres cambios. Primeramente, a la cotización directa con fabricantes o sus respectivos distribuidores. Segundo es el costeo por componentes o ensamblaje. Y por último es el ajuste de valores históricos usando índices de precisos especializados de maquinaria. Y acá nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Qué es lo que hace que este valor se mueva con el tiempo? Principalmente cuatro factores. Primeramente, la inflación de los precios de la maquinaria e insumos importados. Segundo, que es el tipo de cambio, dado que gran parte de nuestra flota se cotiza en moneda extranjera. Tercero, sería la obsolencia tecnológica. Un equipo comprado hoy no es igual a uno comprado hace 5 u 8 años, aunque cumplan con la misma función. Siempre en el mercado actual un equipo trae una que otra mejora con respecto a versiones antiguas. Y por cuarto, algo muy propio de nuestra realidad peruana, que serían los costos logísticos de importación e internamiento que en zonas de altura como la mía, que es Cerro de Pasco, tienen un peso considerable. ¿Y para qué le sirve todo esto en la práctica a un ingeniero de minas? Yo destacaría tres aplicaciones muy concretas. La primera son los seguros de flota. Las pólizas de cobertura a todo riesgo no indemnizan según el valor contable del equipo siniestrado, sino según el costo de reemplazarlos por un equivalente en el mercado actual. La segunda es la clásica decisión de reemplazo de equipos.
lo que en la industria se conoce como replace versus repair, comparar el costo de un overhaul mayor frente al costo de comprar una unidad nueva. Y la tercera es la tasación patrimonial de unidades mineras completas, algo que cobra especial relevancia en procesos de fusión o adquisición, donde se recurre precisamente al método de costos. Pasamos al segundo bloque, que es el costo de oportunidad y el valor de salvataje. Empecemos por el costo de oportunidad. La idea central es la siguiente. Cada vez que decidimos destinar un recurso, ya sea capital, reservas minerales o infraestructura, o una alternativa específica, estamos renunciando automáticamente a la mejor alternativa que dejamos de lado. Ese valor que renunciamos es justamente el costo de oportunidad. Y quiero subrayar algo importante. Este no es un desembolso que aparezca en un estado de resultados. Es un costo económico real, aunque invisible en la contabilidad tradicional. Dentro de este concepto, lo primero que tenemos que entender es el costo de oportunidad del capital, que en la jerga financiera se le conoce con las siglas COC. El COC representa la rentabilidad mínima que un inversionista va a exigir, tomando en cuenta el riesgo del proyecto y las alternativas de inversión que tiene disponibles en el mercado. Este COC representa la base sobre la que se construye la tasa mínima atractiva de retorno, la famosa TEMAR, que resulta sumar la tasa libre de riesgos más una prima por el riesgo país, más una prima por el riesgo propio del sector minero, más una prima adicional por el riesgo específico de cada proyecto. Y este TEMAR no es más ni menos que la tasa de descuento que usamos para calcular el valor actual de nuestros proyectos. En el contexto actual o peruano, este COC normalmente se estima con el modelo CAPM, ajustándolo por el riesgo país, medido a través del sprint del MBIG Perú, y sumando una prima adicional que refleje los riesgos propios de la minería, la volatilidad de los precios de los metales, el riesgo geológico y el riesgo social, que en nuestro país no es un tema menor. Pero el costo de oportunidad no se queda solo en el terreno financiero, también aparece de forma muy concreta en la gestión de las reservas minerales. Y aquí quiero desarrollar dos ideas principales. La primera es la teoría de opciones reales. Extraer un bloque mineral hoy no significa renunciar a la posibilidad de extraerlo más adelante, cuando quizás el precio del metal sea más favorable para nosotros. Esta teoría valora justamente esa flexibilidad operativa que tiene una mina para acelerar su producción, diferirla o incluso suspenderla, uh, dependiendo de siempre y cuando cómo se mueve el mercado. La segunda idea es más técnica, tiene que ver con la ley interesante. Procesar mineral de baja ley en un periodo determinado tiene un costo de oportunidad si al hacerlo estamos desplazando el proceso de mineral de mayor ley que también estaba disponible en ese mismo periodo. Y el modelo de Lane incorpora explícitamente ese costo del tiempo y termina afectando de manera directa el valor presente del yacimiento completo. Ahora demos un paso al valor de salvataje, también conocido como el valor residual. Este concepto responde a una pregunta muy práctica. Cuando un equipo llega al final de su vida útil económica, ¿cuánto vamos a poder recuperar de él? Ya sea porque lo queremos vender en el mercado secundario, porque lo aprovechamos como chatarra o fuentes de repuestos, o porque lo reutilizamos en otra operación. Este valor está directamente conectado con la depreciación. La depreciación horaria se calcula tomando el valor de adquisición, restándole el valor de salvataje, dividiendo ese resultado entre la vida útil económica expresada en horas. En
En la industria minera, para el equipo mayor de línea amarilla, hablo de excavadores, tractores, cargadores frontales, el valor de salvataje suele ubicarse entre 20% y el 25% del valor de adquisición. Para los equipos livianos o auxiliares, ese rango baja entre 10% y el 20%. Este concepto adquiere una relevancia especial cuando hablamos de cierre de minas. En el Perú contamos con la ley número 28090, que es la ley de cierre de minas, que obliga a todo titular minero a constituir un plan de cierre con su correspondiente provisión financiera. Aquí ocurre algo que me parece importante destacar. Si bien algunos equipos e instalaciones desmantelables sí pueden generar ingresos por su venta o reutilización, en la mayoría de los casos reales, el costo de desmantelamiento y de remediación ambiental siempre termina siendo superior al valor de salvataje que se logra recuperar. Esto genera lo que se conoce como un pasivo neto de cierre, que la empresa debe provisionar durante toda la vida operativa de la mina, no solo al final. Por esta razón, en el flujo de caja de un proyecto minero se incorpora en el último periodo de vida de las operaciones um, lo que llamamos un flujo neto terminal. Se toma el valor de salvataje de los activos recuperables y se le resta el costo de cierre y remediación que no queda cubierta por ese valor. Este flujo terminal, aunque aparece solo al final del proyecto, tiene un impacto directo sobre el valor actual neto y la tasa interna de retorno de todo el proyecto. Pasamos al tercer bloque, que es el caso práctico. Ya cubierto el marco conceptual y teórico de estos tres conceptos, vamos a aplicarlos juntos en un caso real de costeo de maquinaria pesada. El equipo que vamos a analizar es una excavadora hidráulica sobre orugas, modelo K336D, que trabaja en labores de tajo abierto y cargo secundario, operando un promedio de 4.000 horas al año. Los parámetros de partida son los siguientes: un valor de adquisición nuevo de $380.000, una vida útil económica de 20.000 horas, lo que equivale aproximadamente a 5 años de operación, un valor de salvataje del 20% de ese valor de adquisición, es decir, $76.000, una tasa de interés o costo de oportunidad de capital de 8% anual, una tasa de seguros del 1.5% anual sobre el valor de adquisición y una tasa de almacenaje del 0.5% anual. Todos estos son valores referenciales del mercado, construidos siguiendo la metodología estándar del costeo horario de maquinaria pesada que se emplea en la industria minera peruana. Lo primero que hicimos fue comparar el valor en libros con el valor de reposición. Tomamos un equipo similar comprado hace 3 años con un valor histórico de $345.000, cuyo valor en libros actual nos da eso. Después de ese monto descontamos su depreciación contable acumulada, dándonos un resultado de $173.000. Pero cuando calculamos su valor de reposición depreciada, usando la tasa de depreciación horaria real del equipo, obtenemos un resultado de $197.600. Es decir, existe una brecha de $24.600 entre lo que registra la contabilidad y lo que realmente costaría hoy sustituir ese activo por uno equivalente. Esta diferencia no es más que un detalle menor. Si una empresa basa sus decisiones de aseguramiento o de reemplazo únicamente en el número contable, está subestimando el capital real que necesitaría reponer ese equipo, ¿no? El siguiente paso fue calcular la depreciación horaria y el costo de oportunidad del capital invertido en el equipo. La depreciación horaria se obtiene restando el valor de adquisición, el valor de salvataje y dividiendo ese resultado entre la vida útil en horas. 380.000 menos 76.000 entre 20.000 horas, lo que nos da $15.20 por hora. Para calcular el interés sobre el capital invertido, primero necesitamos obtener lo que se conoce como el BIMA,
que es el valor de inversión medio anual, que representa el capital promedio que la empresa tiene como comprometida en ese activo a lo largo de toda su vida útil. El BIMA se calcula multiplicando el valor de adquisición por el factor n más 1 dividido entre 2n, donde n es la vida útil expresada en años. En nuestro caso, eso nos da 380.000 multiplicado por 6 décimos, es decir, $228.000. Ese BIMA multiplicado por la tasa COC del 8% anual y dividida entre las 4.000 horas de trabajo anuales nos arroja un interés horario de $4.56 por hora. Y este número no es cualquier cosa, representa exactamente el costo de oportunidad y de mantener ese capital inmovilizado en el equipo, en lugar de destinarlo a la mejor alternativa de inversión que la empresa tuviera disponible. Con todos estos componentes calculados pudimos armar el costo horario total del equipo, el costo de posesión, que agrupa la depreciación, el interés de oportunidad, el seguro y el almacenaje, que asciende a $21.66 por hora. El costo de operación, que incluye combustible, lubricantes, tren de rodaje, repuestos y mano de obra, que llega a $42 por hora. Y el costo de estructura, que corresponde al personal indirecto de supervisión y administración, agrega $3.82 por hora. Sumando estos tres componentes, obtenemos un costo horario total de $67.48 por hora, donde el costo de posesión representa un 32% del total, el de la operación un 62% y el de la estructura apenas un 6%. Para no quedarnos con una sola fotografía estática, también hicimos un análisis de sensibilidad, probando qué pasaría con el costo total si cambiáramos el porcentaje asumido del valor de salvataje. Los resultados son reveladores. Con un valor de salvataje del 10%, el costo total sube hasta $69.49 por hora, un incremento de casi 3% respecto al caso base. Con un valor de salvataje del 25%, el costo baja a $66.47 por hora, una reducción aproximadamente del 1.5%. Esto nos demuestra con números concretos que el costo del equipo es sensible a un supuesto que muchas veces se toma de manera arbitraria y que debería sustentarse con datos reales y reventa en el mercado secundario. Hacemos su interpretación de los resultados, que todo este análisis se desprenden de tres lecturas que quiero resaltar. La primera es la ya tocada, que es la sensibilidad frente al valor de salvataje que acabamos de ver, pequeños cambios que ese supuesto generan variaciones perceptibles en el costo horario total. Así que no es un número que debemos tomar a la ligera. La segunda lectura es el peso real del costo de oportunidad. Ese interés de $4.56 por hora sobre el BIMA equivale al 21% de todo el costo de posesión. Si lo ignoráramos, como suele pasar en enfoques puramente contables, estaríamos subestimando el verdadero costo económico de operar ese equipo. Y por tercera es la brecha entre el valor en libros y el valor de reposición. Esa brecha de $24.600 impactan de manera directa tanto en la política de seguros de la empresa como en sus decisiones de reemplazo de la flota. Para ir cerrando, permítame resumir las conclusiones principales de este trabajo. Primero, estos tres conceptos, tanto el valor de reposición, el costo de oportunidad y el valor de salvataje, no operan de manera aislada, se integran simultáneamente tanto en el costo horario de un solo equipo como en el flujo de caja completo de un proyecto minero. Segundo, sería el valor de salvataje, que reduce la base sobre la cual se calcula la depreciación, por lo que se debe estimarlo de manera correcta, con datos reales, no con supuestos genéricos, para así evitar
distorsionar el costo real de la operación. Tercero, sería el costo de oportunidad del capital materializado en el BIMA y en el interés horario. Es una porción significativa y muchas veces subestimada del costo de posesión y debe incorporarse de manera explícita en cualquier análisis económico riguroso. Y por último, el cuarto sería el valor de reposición. Al actualizarse constantemente los precios del mercado, tiende a superar el valor en libros, con consecuencias directas sobre las pólizas de seguro y sobre las decisiones de reemplazo de la flota. Y en base a todo este análisis me gustaría dejarles 4 recomendaciones concretas. La primera es actualizar periódicamente el valor de reposición de los equipos utilizando cotizaciones reales del mercado, en lugar de tomar decisiones basadas únicamente en el valor contable, ya que esto nos da mayor confiabilidad en datos reales que se presenten en el mercado y nos ayuda a disminuir las incertidumbres del costo real de la maquinaria. La segunda es sustentar el valor de salvataje que se utiliza en los cálculos con información histórica real de reventa de equipos similares y no con porcentajes genéricos que nadie ha verificado. La tercera es incorporar siempre, sin excepción, el costo de oportunidad, ya sea a través de COC o de la TEMAR, en toda la evaluación de inversión minera, incluyendo tanto el reemplazo de equipos como el cálculo de ley de corte. Y por último, la cuarta recomendación es contrastar estos parámetros con datos de campo de operaciones reales, como por ejemplo el estudio sobre flota de camiones que existe en el repositorio institucional de nuestra propia universidad, la UNDAC, de manera que podamos ajustar estos números a las condiciones específicas de cada operación particular. Con esto concluye mi exposición. Espero al menos haber dejado en claro sobre estos 3 conceptos importantes para la toma de decisiones de maquinaria minera y en proyectos mineros. Muchas gracias. Compañero y docente, en esta oportunidad voy a explicar el tema del control de calidad en comercialización minera. Cuando una empresa minera vende un concentrado de cobre, zinc, plomo o cualquier otro mineral, el comprador no paga únicamente por la cantidad de toneladas enviadas, sino principalmente por la calidad del producto. Por ejemplo, los barcos pueden transportar 20.000 toneladas de concentrado de cobre, sin embargo, uno puede contener un mayor porcentaje de cobre y menor impureza que el otro. Aunque ambos poseen igual, el primero tendrá un valor económico mucho mayor. En esta diapositiva hablaremos qué es el control de calidad. El control de calidad consiste en un conjunto de procedimientos técnicos, normas internacionales y auditorías que garantizan que el producto vendido tenga exactamente la calidad que indica la empresa minera. Este control protege tanto al vendedor como al comprador, evitando pérdidas económicas, errores o posibles fraudes durante la comercialización internacional. Todo este proceso se basa en 3 pilares fundamentales: el pesaje, el muestreo y el análisis químico. Si uno de estos 3 procedimientos falla, el precio final del mineral puede verse afectado significativamente. El primer paso del control de calidad es determinar cuánto mineral realmente se está vendiendo.
Puede parecer algo sencillo, pero en minería no basta con pesar el mineral porque éste contiene cierta cantidad de humedad y el agua no tiene ningún valor comercial. Por esta razón, las empresas calculan el llamado peso seco neto o el PSN, que representa únicamente la cantidad real de mineral seco. Para obtener este dato, primero se pesa el mineral húmedo utilizando básculas instaladas sobre las fajas transportadoras o mediante el método denominado dry survey. El dry survey es un procedimiento utilizado en los puertos que básicamente consiste en medir cuánto se hunde el barco antes y después de ser cargado. Como el barco desplaza una mayor cantidad de agua cuando recibe la carga, es posible calcular el peso transportado con bastante precisión. Luego se determina la humedad. Para ello se toma una muestra del concentrado, se pesa, se coloca en un horno aproximadamente a 150 grados Celsius hasta eliminar completamente el agua y posteriormente se vuelve a pesar. La diferencia entre ambos pesos representa el porcentaje de humedad. Con este porcentaje se aplica la fórmula de peso seco neto. Por ejemplo, ¿no? Si una empresa embarca 10.000 toneladas con un 8% de humedad, realmente solo venderá 9.200 toneladas de mineral seco. Las otras 800 toneladas corresponden únicamente al agua contenida en el concentrado. Por eso el cálculo del PSN es muy importante para evitar pagos incorrectos. Después de conocer cuánto mineral se está vendiendo, el siguiente paso es conocer su calidad. Aquí entra el proceso de muestreo. El objetivo es obtener una pequeña muestra que represente exactamente miles de toneladas de concentrado. Esto es muy importante porque sería imposible analizar químicamente todo el mineral embarcado. Si la muestra no representa correctamente el material, todos los resultados posteriores serán incorrectos y el valor económico también estaría equivocado. Para evitar errores, se utilizan muestreadores mecánicos automáticos instalados sobre las fajas transportadoras. Estos equipos realizan cortes transversales a intervalos constantes, obteniendo muestras completamente aleatorias y representativas. Una vez obtenida la muestra, esta se divide en tres partes. La primera queda para la empresa minera, la segunda se entrega al comprador o fundición y la tercera queda completamente sellada como muestra directa. Esta tercera muestra solamente se utiliza cuando existe un desacuerdo entre ambas partes. Posteriormente se realiza el análisis químico. En el laboratorio se determina la ley del metal principal, por ejemplo, el porcentaje de cobre o zinc presente en el concentrado. Además, también se identifican metales valiosos como oro o plata, pero el laboratorio no solamente busca metales valiosos, también analiza las llamadas impurezas penalizables, como arsénico, mercurio, bismuto, antimonio o plomo, ¿no? Estas impurezas dificultarán el proceso metalúrgico y generarán mayor costo para la fundición. Por esta razón, cuando sobrepasan los límites establecidos en el contrato, el comprador aplica penalidades económicas y el precio final disminuye. Ahora veremos las normas internacionales que garantizan que todo este proceso sea confiable. La primera es la ISO 9001. Esta norma está relacionada con la gestión de calidad. No evalúa únicamente el laboratorio, sino todo el sistema de trabajo de la empresa. Garantiza que cada procedimiento esté documentado y que exista trazabilidad desde que el mineral sale de la mina hasta que llegue al comprador.
La segunda norma es la ISO, la IEC 17025. Esta es probablemente la norma más importante para los laboratorios mineros. Su objetivo es determinar que el laboratorio posee personal competente, equipos correctamente calibrados y métodos de análisis confiables. En otras palabras, asegura que los resultados obtenidos sean exactos y puedan repetirse en cualquier otro laboratorio acreditado. Finalmente tenemos las normas ASTM. Estas normas funcionan como manuales técnicos internacionales. Indican exactamente cómo deben realizarse cada procedimiento. Por ejemplo, establecen la temperatura de secado de las muestras, la forma correcta de realizar el muestreo, los reactivos permitidos y los métodos analíticos aceptables. Gracias a todas estas normas, un análisis realizado en Perú puede ser reconocido y aceptado por compradores ubicados en China, Japón, Europa o en cualquier otra parte del mundo. Finalmente, veremos el protocolo completo que sigue una empresa minera antes de cerrar una venta internacional. Todo comienza con el pesaje del mineral, luego se realiza el muestreo mecánico durante el embarque, posteriormente se determina el porcentaje de humedad y se realizan los análisis químicos tanto por parte de la empresa minera como del comprador. Una vez que ambos laboratorios obtienen sus resultados, se comparan las leyes del concentrado. Aquí aparece un concepto muy importante llamado splitting line, que significa límite de diferencia permitido entre ambos análisis. Si la diferencia entre los resultados es pequeño y se encuentra dentro de las tolerancias establecidas en el contrato, simplemente se calcula un promedio entre ambos análisis. Ese promedio será utilizado para calcular el valor económico del concentrado, pero si la diferencia supera el límite permitido, se activa inmediatamente la muestra dirimente. Esta tercera muestra es enviada a un laboratorio completamente independiente como SGS, ¿no? El resultado emitido por este laboratorio es definitivo y ambas partes deben aceptarlo. Por ejemplo, si la empresa minera obtiene una ley de cobre de 28.2% y el comprador obtiene 29.9%, la diferencia es solamente del 0.3%, por lo que ambos resultados se promedian. Sin embargo, si la empresa obtiene 28.5% y el comprador solamente 27.2%, la diferencia ya supera la tolerancia establecida y es necesario recurrir al laboratorio dirimente. Este procedimiento protege tanto al vendedor como al comprador y evita conflictos comerciales que podrían representar pérdidas de cientos de miles o incluso millones de dólares en un solo embarque. Bueno, continuando con el subtema número 7, vamos a hablar de las mermas en la comercialización. Es un tema muy importante porque las pérdidas que se realizan durante el transporte y la comercialización de los concentrados afectan en los ingresos de la empresa minera. Primeramente hay que definir qué son las mermas. Las mermas son pérdidas de peso o valor económico del concentrado que se realiza durante su comercialización. Aunque parezcan pequeñas, estas pérdidas reducen la cantidad de mineral que posteriormente serán pagadas por la fundición o comprador. ¿Y por qué son importantes las mermas? Porque afectan directamente a los ingresos de la empresa, disminuyen la rentabilidad y por ende también baja el valor del proyecto. Por eso es que las empresas buscan controlar desde la producción hasta la entrega del concentrado. Seguidamente vamos a ver las fuentes que generan las mermas. La primera fuente va a ser la humedad, que es el agua excesiva contenida dentro del concentrado de mineral. Al transportar demasiada humedad dentro del concentrado, lo que hace la fundición es pagar por el verdadero peso en seco.
Al transportar también demasiada humedad en el concentrado va a incrementar los costos de transporte, además de otras penalizaciones. La segunda fuente que va a estar presentándose es la granulometría, que hace referencia al tamaño de las partículas. Si el tamaño de las partículas no cumple con el contrato, se pueden llegar a presentar problemas, además de otras sanciones económicas del comprador. Como última fuente vamos a tener la contaminación, que son materiales extraños encontrados dentro del concentrado de mineral. Si en caso se llegan a detectar estos minerales, por ejemplo como el arsénico o bismuto, que son considerados como contaminantes, la empresa puede recibir sanciones económicas o menores pagos. Ahora, también las mermas afectan al flujo de caja descontado, conocidos como FCD. Al disminuir los ingresos, también baja el valor económico del proyecto. Como resultado, el valor presente neto disminuye y la rentabilidad es menor. Por eso es que las mermas deben ser consideradas como costos operativos y proyecciones económicas. Finalmente, para poder evitar sanciones económicas, se debe de controlar la humedad al momento de hacer el transporte del concentrado, además de hacer un previo muestreo para poder visualizar si la granulometría cumple con el contrato y además de visualizar si hubo contaminación al momento del almacenamiento y transporte. En conclusión, las mermas son consideradas como pérdidas que afectan directamente a la venta de los minerales. Su origen puede estar en la humedad, en la contaminación o en el tamaño de las partículas, que van a afectar directamente a los ingresos, al flujo de cajas o al valor económico de los proyectos. Es por eso que se deben tomar medidas correctivas como las buenas prácticas operativas para poder aumentar la rentabilidad de la mina. Bueno, comenzamos con el tema de evaluación económica de proyectos mineros. Esto más que nada engloba el análisis general de un proyecto, ¿no? Tenemos la estructura técnica que vamos a tratar en el siguiente tema. Tenemos la depreciación lineal. Esto viene a ser más que nada el método lineal recto que concierne en el camión minero, ¿no? Tenemos depreciación por unidades de producción, método UOP, aplicada, bueno, pues no en la chancadora primaria y secundaria. Esto más que nada se basa en procesamiento de minerales y metalurgia, ¿no? Tenemos análisis de sensibilidad. Esto más que nada es el impacto de variaciones que vamos a tener en el precio del mineral, ¿no? O sea, a veces el mercado va subiendo y bajando. También tenemos indicadores de rentabilidad. Esto más que nada nos llega a decir y concluir cuánto estamos ganando y cuánto estamos produciendo, quizás día, semana, horas, hasta horas, ¿no? Siguiente. Bueno, comencemos con la depreciación lineal recta, ¿no? En un camión minero, que en este caso es el camión 788, si no me equivoco. Bueno, esto asume que el activo pierde valor de manera constante y uniforme, ¿no? Esto quiere decir que en un año, cuando nosotros podemos adquirir un equipo en un año, al siguiente año va a perder valor. ¿Por qué? Por el uso, por el desgaste y así, ¿no? Bueno, para nosotros poder hallar este valor, estamos en la siguiente fórmula, que es la depreciación anual bueno, es igual, ¿no? La depreciación anual es igual al costo de adquisición menos el valor, que en este caso es el rescate, ¿no? Y todo sobre la vida útil. Bueno, uso típico en minería, bueno, activos de desgastes homogéneos en edificios, oficinas, campamentos, equipos, como estoy hablando del camión, ¿no? Referencias contables simple para depresión tributaria y estados financieros. Siguiente, por favor. Tenemos el camión minero CAT 785. Bueno, el cronograma de la depreciación, vamos a sacar, ¿no? Tenemos aquí más que nada la depreciación anual que se va depreciando en $288,000 anualmente y pues el valor de rescate es 320,000 anualmente. Bueno, la vida útil llega a ser 10 años. Hacemos nuestro cuadro, ponemos años, que es 10, la depreciación anual, que es 288,000. Bueno, el acumulado es la sumatoria de cada año, el valor en libros, ¿no? Aquí tenemos la depreciación y años y valor. Siguiente, por favor. Bueno, la depreciación por unidades, producción, la UOP, bueno, asocia el desgaste del activo, nos iba a decir que asocia el desgaste del activo con su nivel real de uso, horas de operación y, bueno, toneladas en este caso de mineral que llegan a ser procesadas, ¿no? Resultando más representativo para equipos mineros cuya vida útil
depende directamente de la intensidad de la operación. Si en este caso la operación es bien intensa, vamos a tener que los equipos van a ser, bueno, anual o mensual refaccionados, el cambio de aceite, más que nada en este tema de mecánica, ¿no? De equipos. Bueno, para esto sacar nosotros la tasa de UOP es primero, bueno, la tasa de UOP es igual al costo de adquisición menos el valor de rescate sobre la capacidad total, en este caso de la producción, ¿no? Esto es la depreciación del periodo, la tasa por unidad, por unidades producidas. Uso típico en minería, bueno, en chancadoras, primarias, secundarias, molinos, equipos de perforación con vida útil, legible, ¿no? A la vez, más que nada. Siguiente. Bueno, aquí tenemos un ejemplo, la chancadora primaria, producción y depreciación anual. Tenemos que tener en cuenta que todo equipo, que nosotros hemos adquirido para este proyecto tiene una depreciación. Bueno, la tasa de depreciación es de 0.19125 dólares por tonelada. Y también tenemos la producción acumulada de 3.900.000 toneladas en estos 5 años. De la capacidad total usada es el 97.5, así que no hubo tanta depreciación, ¿no? Tenemos los años, la producción en toneladas, claro está. Bueno, podemos ver en primer año que eh, se, se, se produció 750.000 toneladas, el segundo 820.000, el tercero bajó, que es 690.000, y así va a ir variando, ¿no? Constantemente cuando pasa el año. La depreciación del año en dólares tenemos, ¿no? Hacemos la conversión y nos sale en dólares, y bueno, la acumulada, que es la sumatoria de todos los años, y el valor en libros, ¿no? Aquí tenemos dos gráficos estadísticos que nos van, ¿no? Diciendo más que nada la tasa de depreciación y la producción acumulada en 5 años. Bueno, tenemos la comparación entre métodos de depreciación. Tenemos que tener nosotros varios criterios, ¿no? En las cuales estamos señalando 4, que es base de cálculo de distribución del gasto adecuado para refleja desde que es real, ¿no? La depreciación lineal, bueno, en base de cálculo son años, ¿no? En depreciación UOP, nivel de horas, uso, toneladas. En criterio tenemos distribución del gasto, en depreciación lineal constante de la constancia que el equipo está haciendo cada año, y pues esto, qué variabilidad o proporcionalidad de producción está haciendo. La adecuada para activos de uso, estable oficinas, adecuadas, equipos mineros de uso, intención variable. Refleja desgaste real. Bueno, tenemos en depreciación lineal parcialmente y depreciación UOP sí de forma directa. O sea, más o menos, ¿no? En camión CAT 780 de depreciación lineal tenemos, como estábamos hablando, ¿no? 288.000 cada año de depreciación. Y bueno, la chancadora primera en depreciación tenemos 0.19.125 toneladas por año, ¿no? La depreciación. Bueno, más que nada ahorita vamos a hablar de la rentabilidad de proyecto de ampliación, datos y base, ¿no? Esto se evalúa un proyecto de ampliación de una operación minera polimetálica. Esto polimetálica quiere decir que nosotros vamos a extraer varios minerales, no solamente enfocado en uno, ¿no? Con una inversión inicial de CAPEX, que es nuestra capital, y el flujo de caja netos FSN, ¿no? Proyectados a 5 años, descontando la tasa de rendimiento mínima atractiva COK del sector. Tenemos aquí el CAPEX desde el comienzo, que es nuestra capital de 5 millones de dólares. La tasa de descuento, ¿no? De esto es el 12%, y el horizonte de evaluación es 5 años, la FCN total 5 años, pero reflejada en este caso en monedas, tenemos 7.900.000 dólares. Tenemos aquí la variabilidad en gráficos estadísticos, más que nada en 5 años, y pues aquí tenemos el CAPEX, desde el CAPEX de aquí, y esto va yendo ya hasta la FCN total, que es en 5 años, ¿no? Bueno, el valor presente neto, ¿no? La BPN. El valor presente neto, como vemos nosotros, tenemos una fórmula. A ver. Ya, tenemos una fórmula para hallar esto, que es, bueno, el incremento del valor inicial más la sumatoria de FCN de tono, bueno, claro, en toneladas, entre 1 más CO, todo elevado a toneladas, ¿no? El año comenzamos con 0, o sea, inicial, la FCN, bueno, el valor
el factor de descuento, la FCN de descuento en dólares y la BPN acumulada, ¿no? En 5 años, pues de FCN, o sea, de ganancia, hemos tenido el factor de descuento, bueno, la acumulada, y pues aquí tenemos que sí, en este proyecto hubo rentabilidad, ¿no? Se ha ganado. Bueno, tenemos, aquí pasamos al TIR, ¿no? Bueno, esto ya es la tasa interna de retorno. El TIR, tasa que hace BPN, ¿no? El valor productivo neto, es igual al costo inicial más el incremento inicial más la sumatoria de FCN por tonelada, bueno, todo sobre 1 más TIR sobre tonelada. Bueno, solamente básicamente cambian, ¿no? Las variables. Tenemos aquí el gráfico estadístico, que el TIR estimado del proyecto es el 16.07 de porcentaje, ¿no? Y el costo de oportunidad de capital llega a ser el 12% de COK. Bueno, el periodo de recuperación de la inversión del payback. El payback es igual al año anterior de la recuperación más inversión no recuperada sobre la FCN del año de recuperación. El payback simple, en 3.43 años, o sea, en esto llega a ser 3 años con 5 meses. La inversión se recupera entre 3 años o 4, ¿no? Ese intervalo. Saldo pendiente al cierre del año, que llega a ser, ¿no? $750,000. Ese es en el tercer año. FCN del cuarto año llega a ser a $1.750.000. Bueno, hacemos el cálculo, que es 3 en años, bueno, más la división entre $750,000, que bueno, viene a ser, ¿no? El saldo pendiente de cierre del año 3, y pues sobre el FCN del cuarto año, que es $1.750.000, esto nos llega a dar, ¿no? 3.43. Más que nada es 3 años y 5 meses. Relación beneficio y costo. Bueno, la relación beneficio y costo es igual a la variable productiva de los beneficios sobre la variable productiva de los costos. Esto llega a ser la inversión. Aquí, bueno, tenemos la variable productiva de beneficios, que es $5.556.476. Y la variable productiva de costos, que llega a ser la inversión, es 5 millones. Y bueno, esto pasamos dividiendo y nos sale 1.111. Bueno, el anterior fue en beneficio a nosotros, ¿no? Ahora tenemos el análisis de sensibilidad del proyecto. Bueno, esto a nosotros nos permite evaluar la robustez del proyecto frente a variaciones de variabilidades más críticas, ¿no? Bueno, en esto viene a ser el precio anual del mineral. Como he comentado, esto varía según el mercado, la tasa de descuento a CO y el CAPEX, ¿no? Que llega a ser la capital invertida. Se aplican variaciones de menos 20% a más el 20% sobre el escenario base, manteniendo los demás variables constantes. Bueno, en este llega a ser los análisis, llega a ser los ceteris paribus, ¿no? Tenemos el precio del mineral, que es el impacto directo de los FCN proyectos. Tenemos la tasa de descuento y el CAPEX, ¿no? Tenemos variación de proyecto de mineral, impacto en FCN. Bueno, hemos comenzado, claro, con la capital, el CAPEX, que bueno, es el menos 5 millones de dólares. Y luego, pasando los 3 años, porque en estos 3 años hemos recuperado nosotros la inversión. Entonces, tenemos aquí recuperando 5 millones, luego tenemos 10 millones, luego 15 millones en el quinto año, ¿no? Y también tenemos el umbral de equilibrio de BPN, que es igual a 0, pero en porcentaje es menos 10.01%. Variabilidad más crítica en punto de equilibrio BPN es igual a 0. Se alcanza con una caída de precio y, bueno, entre FCN llega aproximadamente menos 10.01%. Una disminución mayor a este umbral vuelve el proyecto no rentable, ¿no? Variaciones de la tasa de descuento CO. Bueno, esta medida criticida, el proyecto mantiene un BPN positivo hasta una tasa de descuento cercana al TIR de 16.07%, lo que representa un margen
de holgura de 4.07 puntos porcentuales sobre el CO actual que es 12%, ¿no? La variación del CAPEX. Nosotros tenemos la variación del CAPEX que se comienza desde el primer año de 15 millones y luego va desagregando, ¿no? Esta criticidad mediana baja, el proyecto tolera un sobrecosto de inversión de hasta 11.13%, ¿no? Antes de que el BPN se vuelve negativo, mostrando mayor resiliencia frente a esta variable que frente al precio del mineral, ¿no? Síntesis del análisis de sensibilidad. Tenemos la variable analizada, ¿no? El umbral de equilibrio, que es la BPN igual a 0, y el nivel de criticidad. El precio del mineral y FCN es menos 10.01% de caída, o sea, que en el mercado global estamos decreciendo en el precio del mineral. Ese es el alto variable más crítico, ¿no? La tasa de descuento COK es del 16%, 0.07% de TIR, que esto es mediano. El CAPEX es más 11.13 de incremento de lo predestinado o predispuesto, ¿no? Que es mediano y bajo. Bueno, la lectura técnica es el proyecto es más sensible al precio del mineral, una caída de apenas 10% en este parámetro elimina una rentabilidad que nosotros pudimos haber tenido, ¿no? Muestra también mayor resiliencia frente a sobrecostos de CAPEX y frente a incrementos moderados de la tasa de descuento. Esto más que nada nos habla sobre costos de CAPEX porque nosotros hemos tenido más que nada una inversión inicial, pero este proyecto requiere un aumento extra, ¿no? Se recomienda profundizar el análisis con coberturas de proceso o contratos off-take que reduzcan la posición al precio. Bueno, en conclusión, tenemos la depreciación, la viabilidad del proyecto, la variabilidad crítica, la recomendación. En depreciación lineal es adecuada cuando el desgaste es constante. Bueno, en este caso que hemos hablado del camión minero CAT 785D, que la depreciación fue anual de $288,000. UOP refleja mejor desgaste ligado al volumen de producción que, bueno, la chancadora, ¿no? Que tuvo menor desgaste y menor depreciación, ¿no? La viabilidad del proyecto son los indicadores que nosotros vamos a tener favorables y consiste entre sí la BPN, que, bueno, en dólares es $556,476, en TIR es el 16.07%, el payback simple es de 3.443 años, que llega a ser 3 años con 5 meses. La variabilidad crítica, el proceso del mineral es la variable más sensible, ¿no? En este caso, una caída de solo el 10%, ¿no? En el mercado global que nosotros tenemos, la depreciación del mineral, ¿no? Bueno, en recomendación, complementar con análisis de escenario y simulación de Monte Carlo multivariado y evaluar coberturas de precio, contrato y off-take, ¿no?